basado en hechos reales. La mataste, Ángela, ¿lo entiendes? La voz de mi madre sonaba fría, casi desprovista de emociones, como si estuviera recitando una frase que había memorizado hace tiempo. Me quedé parada frente a ellos, como si estuviera atrapada en una pesadilla. Parecía que del techo iba a empezar a gotear una brea negra que me envolvería hasta asfixiarme. ¿Cuántas veces había escuchado estas acusaciones de las personas que se hacían llamar mi familia? ¿Cuántas veces intenté explicarles que no tenía la obligación de entregar mi cuerpo para salvar a alguien a quien ellos amaban más que a mí? Pero hoy habían ido aún más lejos. Hoy no solo se trataba de acusarme, sino de destruirme, literalmente. Estaba frente a un tribunal, y no era solo un proceso judicial, sino un teatro del absurdo, en el que me presentaban como un ser desalmado que se había negado a salvar a su hermana menor, su preciada Julia. Soy Ángela Torres. Tengo 31 años, y ahora estoy intentando demostrar que tengo derecho a vivir. Suena absurdo, ¿verdad? Pero eso es exactamente lo que estoy haciendo, porque mis padres creen que yo debía haber aceptado someterme a una operación de donación de órganos para Julia, aunque no había ninguna garantía de éxito, y mi vida hubiera quedado colgando de un hilo. Los primeros golpes del destino. Mamá y papá siempre supieron cómo hacerme sentir como una inútil. Todo empezó cuando yo tenía unos 10 años. Vivíamos en un pequeño pueblo en las afueras de Madrid. Fue en esa época cuando adoptaron a Julia. Ella tenía 2 años menos que yo, era frágil, con grandes ojos y un rubor enfermizo en las mejillas. Mis padres la rodearon de cuidados y atenciones, cosas que a mí nunca me ofrecieron. No entendí de inmediato que para ellos yo no era más que una sombra, un fondo, un elemento accesorio en su familia feliz. Pero no tardé mucho en darme cuenta. Por ejemplo, cuando a los 12 años tuve que trabajar en una granja vecina para reunir dinero y poder comprarme nuevos libros de texto, porque no había dinero de sobra. Mientras tanto, Julia recibía costosos regalos por cualquier motivo. Desde entonces aprendí a arreglármela sola. Pero enfrentarse a la vida sola no significa ser egoísta, ¿verdad? ¿Eso significa que merecía todo lo que vino después? La verdad, ni siquiera recuerdo exactamente cuándo mi relación con mis padres se rompió por completo. Tal vez fue cuando me fui a estudiar a la universidad y casi dejé de comunicarme con ellos. O tal vez cuando me negué a enviarles dinero para el tratamiento de mi padre. Pero en ese entonces yo apenas estaba comenzando mi carrera, trabajaba de noche y apenas podía permitirme un pequeño apartamento en alquiler. Ellos no querían escuchar eso. Para ellos, yo tenía que cumplir con mis obligaciones, y eso significaba que era culpable si no lo hacía. Y ahora, años después, me trajeron aquí, a este juicio. Porque según ellos, no cumplí con mi deber, y me negué a convertirme en donante de órganos para Julia. ¿Cómo puedes dormir por las noches sabiendo que tu hermana se está muriendo? Siseó mamá el día en que les dije no por primera vez. Eres un monstruo, Ángela, una egoísta. Deberíamos habernos deshecho de ti en aquel entonces. Esas palabras se quedaron conmigo para siempre. El proceso judicial, el inicio. Regresé a la realidad cuando el juez llamó a los abogados a la mesa. Las miradas de los miembros del jurado se deslizaban sobre mí, pero sentía que sus ojos me atravesaban por completo. Por primera vez en mi vida me sentí completamente impotente. Parecía que cualquier palabra que dijera sería inútil. Después de todo, ¿quién creería que unos padres pueden desear la muerte de su propia hija para salvar a otro de sus hijos? Mis padres estaban sentados frente a mí, ignorando deliberadamente mi mirada. Su abogado ya había comenzado a hablar, enumerando mis supuestos crímenes, negarme a ayudar a la familia, falta de empatía, egoísmo. Todo se presentaba como si yo no fuera una persona, sino un mecanismo insensible que siempre iba en contra de ellos. ¿Y saben qué fue lo más aterrador? Que ellos creían en lo que estaban diciendo. Para ellos yo realmente era la enemiga. Escuchaba cómo el abogado de mis padres leía las acusaciones con una entonación cuidadosamente medida, cada palabra clavándose en mí como una daga afilada. Ella no apoyó a su familia. Se fue y los abandonó en un momento difícil. Prefirió su carrera antes que estar al lado de su padre cuando estaba al borde de la muerte. ¿Carrera? Ni siquiera tenía una carrera. Iba de un trabajo temporal a otro, durmiendo en habitaciones frías con paredes descascaradas, intentando apenas llegar a fin de mes.
Recuerdo aquel otoño en el que tuve que elegir entre pagar la matrícula de la universidad o comprar comida. Naturalmente, elegí seguir estudiando. Durante casi 2 semanas apenas comí bien, sobrevivía a base de café y galletas baratas. Y ahora resulta que eso era ser egoísta. Egoísmo. Esa palabra parecía perseguirme durante toda la vida. ¿Debo sorprenderme de que se haya convertido en el centro de las acusaciones? Primero me llamaron egoísta porque no quería entregar mis cosas a Julia. Después, porque no intentaba ser como ella. Y ahora, por negarme a sacrificar mi cuerpo para salvarla. Parecían haber olvidado que yo también era un ser humano, también su hija. ¿O siempre fui para ellos algo secundario? ¿Algo inútil? Sentí como la rabia hervía en mi interior, pero no me permití mostrarla. Si perdía el control en ese momento, solo confirmaría sus palabras. Y no podía darles ese gusto. ¿Recuerdos que no se pueden olvidar? Tenía 15 años cuando intenté escapar de casa por primera vez. Era una cálida tarde de primavera y estaba sentada en mi habitación sosteniendo una pequeña mochila. Apenas llevaba nada, un par de camisetas de repuesto, algo de dinero que había ahorrado y un viejo cuaderno donde solía escribir mis sueños. Ya entonces sabía que no podría aguantar mucho más tiempo en esa casa. Nunca serás como Julia. Debes entenderlo. Esas eran las palabras que mi padre repetía cada vez que hacía algo mal. Su significado era simple. Yo no importaba. Nunca importaría. Y eso significaba que debía encontrar un lugar donde pudiera ser yo misma. Conseguí llegar a la estación de autobuses cuando sentí una mano pesada sobre mi hombro. Al darme la vuelta, vi a mi padre. Su rostro estaba torcido por la ira. No se molestó en dar explicaciones. Simplemente me agarró y me llevó a casa a la fuerza. ¿Crees que puedes irte cuando te dé la gana? ¡Estás obligada a estar con nosotros! ¡Eres parte de esta familia, lo quieras o no!, gritó mientras me encerraba en mi habitación. En ese momento comprendí que a sus ojos yo no era su hija. Era una propiedad, su propiedad. Y ahora de nuevo intentaban tomar el control de mi vida, primero moralmente y ahora físicamente. Estaban convencidos de que podían obligarme a sacrificar mi cuerpo por su conveniencia. ¿Por qué no ayudaste a tu padre? Esa pregunta fue otro golpe más cuando salió de la boca del abogado de mis padres. Estaba formulada de tal manera que yo parecía un monstruo frío que había abandonado a un padre enfermo en un momento crítico. Porque apenas tenía fuerzas para mí misma, respondí mentalmente, porque en ese momento apenas lograba sobrevivir. Tenía 24 años, acababa de terminar la universidad, cargando con una deuda por los estudios, y había conseguido mi primer trabajo. Apenas ganaba lo suficiente para alquilar un pequeño apartamento y cubrir lo necesario. Soñaba con ahorrar dinero y algún día volver a llevar una vida normal. Pero incluso entonces mis padres no podían aceptar que yo tenía derecho a un futuro propio. Esperaban que dejara todo y regresara a casa. ¿Y saben lo que hicieron cuando me negué? Dejaron de hablarme. Durante 2 años completos no respondieron a mis llamadas ni a mis mensajes. Y ahora estaban sentados en la sala del tribunal fingiendo ser unos padres amorosos. Ella misma decidió alejarse de la familia. Eligió el camino de la soledad, aunque siempre estuvimos dispuestos a apoyarla, dijo el abogado con total seriedad. ¿Apoyarme? ¿En qué momento me apoyaron? Cuando trabajaba de noche para pagar mis estudios. Cuando en secreto compraba mi propia ropa para no llevar harapos viejos, o cuando me obligaban a entregar todos mis regalos a Julia porque ella es más débil, lo necesita más. Apreté las manos con fuerza para detener el temblor. Lo único que quería en ese momento era que esta farsa terminara. Pero sabía que antes de mejorar las cosas tenían que empeorar. Miré los rostros de los miembros del jurado, tratando de adivinar lo que pensaban. Sus expresiones mostraban una mezcla de incredulidad y compasión. Quizás era la primera vez que veían un caso así. Padres contra su propia hija. Pero ese era mi mundo. Un mundo en el que siempre fui la enemiga. Solo me quedaba una opción: contar mi verdad, revelar todo lo que se escondía detrás de esa fachada de familia perfecta. Y estaba lista para hacerlo. Recuerdos que arden por dentro. Siempre pensé que lo más difícil de mi vida fue cuando mis padres me hicieron sentir por primera vez que yo era una extraña para ellos. Pero con cada año que pasaba, me daba cuenta de que siempre se puede caer más bajo. Tenía 16 años cuando conseguí mi primer trabajo, limpiadora en una pequeña cafetería cerca de casa.
No quería pedirles dinero a mis padres porque sabía que no me darían nada. «Tienes que aprender a ser independiente», decía siempre mi madre con una sonrisa irónica. Y sí, aprendí. Primero limpiando las mesas de otros, luego lavando platos y por las noches, cuando la cafetería cerraba, también barriendo el suelo. Ahorraba cada moneda. Tenía un sueño: reunir suficiente dinero para inscribirme en un curso de dibujo. No es que quisiera ser artista profesional, pero dibujar era de las pocas cosas que me hacían sentir viva. Era mi pequeño mundo, donde podía crear algo propio, donde nadie podía humillarme o despreciarme. Pero un día, ese mundo se vino abajo. Recuerdo aquella noche en que volví a casa después del trabajo y descubrí que mi escondite con dinero estaba vacío. Corrí hacia mis padres esperando que todo fuera un malentendido, pero mi madre ni siquiera intentó disimular su sonrisa. «Ah, ¿te refieres a ese dinero? Lo tomamos para comprarle medicamentos nuevos a Julia. No te importa, ¿verdad?», dijo con voz tranquila, casi con un tono burlón. «¿No me importa? ¿Cómo podía no importarme? Simplemente tomaron todo por lo que había trabajado durante meses y ni siquiera se molestaron en pedírmelo». Esa noche entendí que para ellos mi opinión no valía absolutamente nada. Esa noche lloré como nunca antes lo había hecho. Las lágrimas corrían por mis mejillas y sentía como algo dentro de mí se rompía. Intentaba entender por qué lo hacían. ¿Por qué unos padres pueden hacerle daño a su propio hijo? Pero no encontré respuesta. Intento de encontrarme a mí misma. Cuando cumplí 18 años, me fui de casa. Fue la decisión más aterradora, pero también la más acertada de mi vida. En ese momento había ganado una beca para una universidad en Madrid y sabía que era mi única oportunidad de empezar de nuevo. Recuerdo cómo recogía mis cosas en una pequeña maleta, evitando cruzar la mirada con mi madre. Ella estaba de pie en la puerta de la cocina, mirándome con una sonrisa fría. «¿Crees que te vas a ir y todo va a cambiar? Siempre serás así, Ángela. ¡Nadie!», me dijo mientras yo me alejaba. Esas palabras resonaron en mi cabeza durante mucho tiempo, incluso cuando estudiaba de noche y trabajaba como camarera para pagar el alquiler. Incluso cuando me ascendieron por primera vez en el trabajo y pude permitirme un apartamento un poco mejor. Incluso cuando empecé a sentir que estaba logrando salir adelante, siempre estaban ahí. Esas palabras, esa voz, esa expectativa. Regreso a la realidad. Volví a la realidad justo cuando el abogado de mis padres terminó su discurso. En la sala del tribunal reinaba un silencio sepulcral. Todos esperaban mi respuesta, mis explicaciones. Pero, ¿qué podía decir? ¿Que tuve que sobrevivir mientras ellos gastaban su tiempo y dinero en la hija menor? ¿Que nunca vieron en mí a una persona, sino solo una sombra? Sentí que mis manos temblaban, no de miedo, sino de ira. Ira hacia ellos, hacia todo esto, hacia el hecho de que me obligaron a revivir todo lo que durante tanto tiempo intenté olvidar. Pero sabía una cosa: si callaba ahora, ellos ganarían. Si permitía que volvieran a presentarme como la culpable, esto nunca terminaría. Respiré hondo y me levanté de mi asiento. «Tengo algo que decir», dije, sintiendo cómo mi voz sonaba firme y segura. «Y creo que todos aquí deberían escucharlo». En ese momento supe que contaría todo. Cómo siempre me relegaron a un segundo plano. Cómo me humillaron y me privaron de mi derecho a tener una opinión. Cómo pasé toda mi vida intentando ganarme su amor solo para darme cuenta de que nunca existió. Culminación, el testimonio de la protagonista. Me levanté sintiendo cómo todas las miradas en la sala se dirigían hacia mí. Los miembros del jurado, el juez, los espectadores, todos estaban expectantes, incluso mis padres. Ellos estaban sentados frente a mí con rostros fríos e indiferentes. Sabía que para ellos todo esto era un juego más, un intento más de quebrarme. Pero esta vez no pensaba quedarme callada. «Quiero contar mi versión». Comencé, intentando mantener la voz firme, aunque por dentro sentía un fuego ardiendo. Mis padres me acusan de ser egoísta y de negarme a ayudar a la familia. Pero volvamos al pasado, al momento en el que yo misma necesitaba ayuda. Hice una pausa para ordenar mis pensamientos y miré a los miembros del jurado. Algunos de ellos parecían ligeramente incómodos. Probablemente era la primera vez que se enfrentaban a un caso así. Padres contra su propia hija. «Crecí en un hogar donde mi opinión no valía nada», continué. «Desde pequeña me comparaban con mi hermana menor, Julia. Para mis padres, ella siempre fue la prioridad.
Cualquier petición suya se cumplía al instante, mientras que mis necesidades y deseos eran ignorados. Tuve que empezar a trabajar siendo un adolescente para poder comprarme ropa o pagar mis estudios. Nadie me preguntaba cómo lo llevaba. Nadie me ofrecía ayuda. Sentí que la garganta se me apretaba por la emoción, pero me obligué a seguir. Ahora no era solo una historia. Era el momento en el que finalmente podía liberar todo lo que había guardado dentro durante tanto tiempo. Dicen que abandoné a mi padre cuando enfermó, pero se olvidan de mencionar que en ese momento yo apenas sobrevivía como podía. Tenía que trabajar en 2 empleos para no quedarme sin techo, y ni siquiera en ese momento me llamaban para saber cómo estaba. Solo lo hacían para exigirme dinero. Me giré hacia mis padres y por primera vez en mucho tiempo los miré directamente a los ojos. Para ustedes, yo nunca fui una hija. Fui un recurso. Una persona a la que podían utilizar cuando les resultaba conveniente. Y ahora que me negué a arriesgar mi vida por mi hermana, han decidido destruirme. El momento decisivo. La sala del tribunal quedó en completo silencio. Vi cómo las expresiones de los miembros del jurado empezaban a cambiar. En sus ojos comenzó a aparecer algo que parecía comprensión. Tal vez alguno de ellos había vivido algo parecido. Tal vez alguno sabía lo que era ser invisible para su propia familia. Pero el verdadero giro ocurrió de manera inesperada. Julia, mi hermana, se levantó de su asiento y sin esperar el permiso del juez, se acercó. «Su señoría». Su voz temblaba, pero en ella se notaba una firmeza inusual. «Quiero dar mi testimonio». El juez intercambió una mirada con los abogados y luego asintió, dándole permiso para hablar. Durante mucho tiempo creí en nuestros padres. Realmente pensé que mi hermana era egoísta, que nos había abandonado. Pero ahora entiendo que no fue así. Mis padres me ocultaron la verdad. No me dijeron que los órganos de Ángela eran incompatibles para el trasplante. Querían obligarla a aceptar, aunque eso no me hubiera salvado. Su voz se quebró, pero continuó. Sé que nuestros padres me manipularon, y ahora quiero apoyar a mi hermana porque ella es la única persona que realmente merece ser apoyada. Sus palabras rompieron el silencio en la sala. Me quedé de pie atónita, incapaz de creer que Julia se había puesto de mi lado. Los últimos golpes de la verdad. «Gracias, Julia», le dije en voz baja, sintiendo como un peso invisible caía de mis hombros. «Esto significa mucho para mí». Me giré hacia el jurado y tomé una última bocanada de aire antes de concluir mi intervención. Nunca quise hacerle daño a mi hermana, pero no estoy obligada a sacrificarme por quienes nunca me han querido. Tengo derecho a vivir. Tengo derecho a decir no. Y espero que hoy puedan ver la verdad. La verdad sobre quién es la verdadera víctima aquí. Después de mis palabras, el silencio volvió a llenar la sala durante un largo momento. Me senté, sintiendo cómo me temblaban las piernas. Por primera vez en mucho tiempo no sentía miedo, sentía alivio. Finalmente había dicho todo lo que necesitaba decir. Ahora solo quedaba esperar el veredicto. Intento de justificación, una mentira que ya nadie escucha. El juez permitió que mis padres dieran su declaración final. Vi cómo mi madre y mi padre intercambiaron rápidamente una mirada y por primera vez noté algo parecido a la preocupación en sus ojos. Al parecer de Julia había sido un golpe inesperado para ellos. Su confianza tambaleaba y necesitaban actuar con urgencia. La primera en hablar fue mi madre. Intentaba parecer tranquila, pero su voz delataba cierta tensión. Su señoría, estimados miembros del jurado, no somos los monstruos que nuestra hija intenta presentar. Comenzó cruzando las manos sobre el pecho y tratando de aparentar ser una madre preocupada. Todo lo que hicimos fue por el bien de nuestra familia. Criamos a Ángela con disciplina para que creciera fuerte e independiente. Queríamos que aprendiera a enfrentarse a las dificultades de la vida. Me costó contener una sonrisa sarcástica. ¿Fuerte? ¿Independiente? Sí, aprendí a ser fuerte, pero no gracias a sus cuidados, sino a pesar de las constantes humillaciones y el abandono emocional. La queríamos, continuó mi madre fingiendo contener el llanto. Pero lamentablemente Ángela siempre fue fría y distante. Nunca buscó acercarse a nosotros, siempre se mantenía apartada. Nos resultaba difícil entenderla, pero hicimos lo mejor que pudimos. Y ahora nos acusa de crueldad. Mientras la escuchaba, sentía cómo la ira volvía a hervir dentro de mí. ¿Realmente no veían su culpa o simplemente fingían no verla? Luego, mi padre tomó la palabra.
Su voz sonaba dura y cortante, como siempre. Su señoría, solo intentábamos salvar a nuestra hija menor. Cuando ves que tu hijo se muere, estás dispuesto a todo. Sí, pudimos cometer errores, pero ¿es un crimen luchar por la vida de tu hija? Levantó la vista hacia el jurado, buscando su apoyo. ¡Y Ángela! Ella siempre estuvo en nuestra contra. Desde pequeña. Nunca tuvo respeto por la familia. Sentí como algo se tensaba dentro de mí. Esas palabras las había escuchado toda mi vida, y ahora intentaban utilizarlas en el juicio para justificar su comportamiento. Contraataque. Una verdad que ya no necesita pruebas. Cuando mi padre terminó de hablar, el juez se tomó un momento para reflexionar y luego se dirigió a mí. Ángela, ¿quiere agregar algo? Sabía que mis padres esperaban despertar la compasión del jurado. Estaban intentando presentarse como unos pobres padres que hicieron todo lo posible por sus hijos, pero yo sabía que la verdad ya había sido dicha. Aún así, sentí la necesidad de dar mi último mensaje. Sí, su señoría. Me puse de pie y me dirigí al jurado. Ustedes los escucharon. Escucharon cómo intentaron justificar su comportamiento diciendo que luchaban por la vida de su hija menor. Pero, ¿acaso la lucha por una vida justifica destruir otra? ¿Acaso se pueden justificar años de humillaciones y desprecios diciendo que yo era fría y distante? Yo era una niña que intentaba sobrevivir en una casa donde se me consideraba innecesaria, y crecí aprendiendo a vivir por mi cuenta sin su ayuda ni su apoyo. Hice una pausa breve, dándoles tiempo para asimilar mis palabras. Sí, dije no cuando me exigieron que arriesgara mi vida por Julia. Y me siento orgullosa de haberlo hecho, porque tengo derechos sobre mi cuerpo, sobre mi vida y sobre mi futuro. Ellos pueden seguir intentando presentarme como la villana, pero hoy estoy aquí para mostrar quién es la verdadera víctima en esta historia. Tras decir esto, volví a mi asiento. Esta vez no sentía miedo. Sentía que había hecho todo lo que estaba en mis manos. Ahora la decisión dependía del jurado. La reacción de la sala. La sala del tribunal comenzó a llenarse de murmullos. Vi cómo algunos espectadores miraban a mis padres con desprecio. Algunos susurraban entre ellos, otros negaban con la cabeza. Parecía que el intento de mis padres por presentarse como inocentes había fracasado. Incluso el abogado de mis padres lucía desconcertado. Tal vez estaba acostumbrado a defender a personas que al menos intentaban parecer sinceras, pero esta vez se enfrentaba a una verdad que ya no se podía ocultar. Julia estaba sentada a mi lado y me sujetaba la mano con fuerza. Sus ojos brillaban por las lágrimas, pero eran lágrimas de alivio, no de miedo. «Perdóname, Ángela», susurró. «Durante tanto tiempo les creí. Estuve ciega». La miré y sentí como el último rastro de hielo que quedaba dentro de mí comenzaba a derretirse. No podía culparla por haber creído en ellos. Ella también había sido una víctima de sus manipulaciones. «Está bien, Julia», le respondí apretando su mano. «Ahora todo será diferente». El veredicto del tribunal. El silencio en la sala era tan denso que parecía que se podía escuchar el latido del corazón de cada persona presente. El juez levantó la mirada hacia los miembros del jurado, quienes ya habían intercambiado opiniones. Unos minutos después, el portavoz del jurado se puso de pie y pronunció las palabras de las que dependía mi futuro. El jurado ha llegado a una decisión unánime. Las acusaciones contra Ángela Torres son infundadas. El tribunal ordena archivar el caso y declara a Ángela inocente. El juez golpeó la mesa con el mazo, confirmando el veredicto. En ese momento sentí cómo la tensión que había acumulado durante todos esos días finalmente se desvanecía. Éramos si por fin pudiera volver a respirar. La sala del tribunal se animó. La gente comenzó a murmurar. Algunos me miraban con compasión, otros con admiración. Mis padres, que probablemente esperaban un desenlace completamente diferente, parecían atónitos. Sus rostros se habían puesto pálidos y sus miradas iban de un lado a otro, como si buscaran una salida que no podían encontrar. Julia me abrazó. Su abrazo era cálido y sincero. «Fuiste fuerte», me susurró. «Estoy orgullosa de ti». Pero a pesar del alivio que sentía, dentro de mí quedaba una extraña sensación de vacío. Sí, el juicio había terminado, la verdad había salido a la luz y por fin podía empezar una nueva vida. Pero, ¿valía la pena todo el dolor que tuve que pasar? No sentía alegría, solo un gran vacío, un nuevo intento de justificarse. Cuando estábamos a punto de salir de la sala, mis padres se acercaron a mí.
Mi madre fue la primera en hablar, intentando darle a su voz un tono sereno. «Ángela, ¿podemos hablar?» No queríamos que esto llegara tan lejos. Solo queríamos ayudar a Julia. ¿Lo entiendes? La miré. En sus ojos seguía viendo el mismo vacío frío de siempre. No había disculpa, no había arrepentimiento, solo un intento de salvar su imagen. ¿Entender?, repetí con una sonrisa amarga. Ustedes nunca me entendieron, ni siquiera lo intentaron. No querían ayudar a Julia, querían encontrar una forma de controlarme, incluso ahora, cuando hace tiempo que dejé de ser parte de sus vidas. Mi padre intentó decir algo, pero levanté la mano para detenerlo. No es necesario, todo ha terminado. Ya no soy su marioneta. Me di la vuelta y me dirigí a la salida. Julia me acompañó, dejando a mis padres en medio de la sala, completamente en silencio. El comienzo de una nueva vida. Pasó un mes desde el juicio. Dejé Madrid y me mudé a un pequeño pueblo en el norte del país. Aquí todo era tranquilo, y eso era justo lo que necesitaba. Alquilé un modesto apartamento, conseguí trabajo en la biblioteca local y comencé a llevar un diario. Cada día escribía en él mis pensamientos, tratando de comprender mi pasado. Al principio fue difícil. Me despertaba en mitad de la noche debido a pesadillas en las que volvía a escuchar las acusaciones de mis padres. Pero con cada día que pasaba, las cosas se volvían un poco más fáciles. Aprendí a disfrutar de las cosas simples. Pasear por las antiguas calles del pueblo, escuchar el sonido de la lluvia golpeando la ventana y la tranquilidad que ahora se había convertido en mi mejor amiga. Julia me escribía de vez en cuando. Ella también había comenzado una nueva vida. Se matriculó en la universidad y estaba intentando lidiar con todo lo que había descubierto sobre nuestros padres. Aún no nos habíamos vuelto a ver, pero sentía que algún día podríamos empezar de nuevo, ya no como dos niñas que vivían bajo el miedo constante, sino como dos mujeres adultas. La carta de Julia. Un año después del juicio recibí una carta de Julia. Abrí el sobre y comencé a leer, sintiendo como mi corazón latía con fuerza. Ángela, quiero agradecerte una vez más por todo lo que hiciste. Me enseñaste a ser fuerte. Gracias a ti, entendí que tengo derecho a mi propia opinión, a mi propia vida. Nuestros padres fueron juzgados y castigados por lo que hicieron. No sé cómo sentirme al respecto. Por un lado, hicieron muchas cosas malas. Por otro lado, siguen siendo nuestros padres. Pero ahora comprendo que ya no pueden hacernos daño. Espero que tú también hayas encontrado tu camino. Sé que aún no estamos listas para empezar de cero, pero creo que algún día eso sucederá. Gracias por tu fortaleza. Me diste esperanza. Tu hermana, Julia. Leí la carta varias veces, sintiendo cómo cada palabra provocaba un cambio en mi interior. No respondí, pero ese día, por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba soltando el pasado. No lo olvidaba, no lo perdonaba, pero lo dejaba ir. Conclusión. Pasaron unos meses más. Continuaba viviendo en mi nuevo mundo, reconstruyendo mi vida. A veces me sentía triste, a veces sola, pero era mi vida, la vida que había elegido por mí misma. Y un día, sentada en el balcón con una taza de café en las manos, me di cuenta de algo. Ya no huía de mi pasado, lo aceptaba tal como había sido. Y precisamente eso me daba la fuerza para seguir adelante. No elegimos a nuestra familia, pero sí elegimos cómo vivir a partir de lo que nos toca. Y yo elegí la libertad. Fin.